sabemos que nos está mejorando si oramos por eso. Que tú ibas a perder a alguien. And we kept praying, Y seguíamos orando and it didn't get good. y no se mejoró. But there was a reason why that was happening. Pero había una razón por qué estaba It's pasando. because the Lord was putting favor for us to trust in Him. Porque Dios estaba poniendo favor en I nosotros want you para to que understand podíamos this. confiar The en Lord Él. was putting favor in Yadi, Dios estaba poniendo in favor her en father, Yari, in en her su papá, family, en su to look familia, for Him and trust in Him. a buscarlo y confiar en Él. And so this is where we dive into the story Y aquí es donde seguimos en la historia. of the agony that Jesus faced in the Garden of Gethsemane. Sobre la agonía que pasó Jesús en el jardín de And that's the title Getsemaní. that I have for today's preaching. Agony in the Garden. El título para esta prédica es Agonía en el And jardín. before we go into the context, Y antes que sigamos en el contexto, we understand that the garden entendemos que el jardín has a huge significance to this story. tiene un significado muy grande en esta historia. And we talked about that last week. Y hablamos sobre eso la semana pasada. But this week, Pero esta semana, like I said, como dije, I want you to focus on the shoes that Jesus was in. quiero que te enfoques en lo que pasó I want you to Jesús. truly understand Quiero que de veras entiendas what He was feeling, lo que Él estaba what He sintiendo, was doing for you. lo que Él estaba haciendo por ti. Not because it was what He wanted, No porque era lo que Él quería, it's what He wanted for you. pero lo que Él quería para ti. And before we understand why Jesus was suffering so much in this garden, Pero antes que entendamos cómo estaba sufriendo Jesús en este jardín, I want you to know what was happening before. quiero que sepas lo que estaba pasando antes. Because the before Porque el antes led to what was happening then. lideró a lo que estaba pasando en ese momento. So before the garden, Entonces, antes del jardín, many of you know, muchos de ustedes saben, or some of you o know, algunos saben, that Jesus was in the table que Jesús estaba en la mesa with 12 disciples con sus 12 discípulos in His last supper. en su última cena. But the truth is that Pero la verdad es He knew there was only 11 in that table que él sabía que solo habían 11 en esa because mesa, He was already betrayed. porque él ya había sido rechazado por uno The de deal ellos. was already done. El trato ya estaba He hecho. already knew that. Él ya sabía eso. And what He also knew as well Y lo que él sabía también is that Peter es que Pedro was going to deny Him lo iba a rechazar a during él the most difficult times. durante el tiempo más difícil, And that His disciples y que sus discípulos were not going to be there for Him no iban a estar ahí por for él, His process, por este for proceso, His crucifixion. por su It was going to be hard for them to be crucificación. there. Iba a ser difícil para que So ellos He estén ahí. knew Entonces él sabía that He was going to be alone. que él iba a estar solo, Yet He decided pero todavía to decidió spend those last few minutes de tomar esos últimos with the minutos 12 people, con las 12 personas, the 11 people, las 11 personas and that one betrayer. y esa una persona And He que lo still rechazó. had dinner with them. Y todavía cenó con ellos. You see, Jesus Jesús foretold His story. predijo even su happened. historia antes que pasó. And so now we're going to dive into the passage Entonces vamos a seguir en el pasaje in Matthew 26, en Mateo 26, verse 36 to 46. versos 36 al 46. And it says, Y dice, Then Jesus went to a place called Gethsemane. And He Entonces- said to His disciples, Sit here while I pray over there. And taking Him Peter and 2 sons of Zebedee, He began to feel sorrowful and troubled. And then He said to them, My soul is very sorrowful. What did He say? My soul is what? Very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. Going a little further, He fell on His face, praying, saying, My Father, if it may be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as your will. As whose will? Ustedes, I don't even think you guys are hungry to read. no sé On si whose tienen will? hambre. God's will, the Father's will. Not my will, the Father's will. No mi voluntad, pero la voluntad de Dios. And later on it says, And He came to the disciples and found them sleeping. And Peter said so.
so could not watch 1 more hour with me. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. The spirit is willing, but yet the flesh is weak. I want you to pay attention to that. Again, for the second time, he went away and prayed, my Father, if this cup cannot pass unless I drink it, your will be done. And I'm going to stop right there. Entonces dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó, rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amen. So the Father is saying, not as my will, but your will. I mean, Jesus was telling this to the Father. Entonces Jesús le está diciendo esto al Padre, que sea su voluntad y no la de él. The thing that got to my attention Pero la cosa que me llamó la atención is that my soul is very sorrowful, Jesus says to the disciples. Pero que dice que Mi alma está... que mi alma está débil y que... So Jesus was feeling so much agony at this point. Entonces en este momento Jesús tenía mucha agonía. And I don't know if you know what agony means. Y no sé si sabes qué significa agonía. But agony is an extreme physical or mental suffering. La agonía es el sufrimiento físico o mental And I want extremo. us to focus a lot about the mental suffering that Jesus was going through in this Y quiero passage. que nos enfoquemos del sufrimiento mental que pasó Because most Jesús. of us know the story that Jesus faced where he was being crucified, all the physical attacks he faced, Nosotros sabemos las cosas físicas cuales él pasó, but we never pay attention on the mental battles that he had with himself. pero no prestamos atención al sufrimiento mental And que this is pasó. where it leads me to the first point. Entonces vamos a seguir al primer punto. Say it with me, something is coming. Digo mío, algo viene. Say it, something is coming. Diga, algo viene. One of the most dangerous forms that the enemy uses Una de las formas más peligrosas que usa el enemigo is your mind. es tu mente. If the enemy can control your mind, Si el enemigo puede controlar tu mente, he can control for you to do anything. él te puede controlar a hacer lo que Believe it sea. or not, Créelo o no, the enemy takes advantage, el enemigo toma ventaja, ventaja and wants to use that to destroy you. y quiere usar eso para destruirte. I was reading some statistics, Estaba leyendo unos estadísticos and since 2000, y desde el 2000, 36% increase 36%, in suicidal 36% rates. Suicidal rates. incremento de suicidio. 25% increase in depression and anxiety. Aumento del 25% de depresión. What is this telling you? ¿Qué es lo que nos dice esto? Is that the enemy is attacking many minds and many young adults. Que la agonía ataca a muchos jóvenes y adultos. Proverbs 4:3 says, Proverbios 4:23 it says, be dice, careful what you think, because your thoughts run your life. dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque determina el rumbo de tu vida. Your thoughts run your life. Tus pensamientos lideran tu vida. The moment you're declaring something over your life, El momento que tú declaras algo sobre tu and you vida decide to believe it, y decides creerlo, that's the influence that you will have. esa es la influencia que tú If you tendrás. feed your soul Si tú le das comida al alma, something negative, algo negativo, obviously something bad is going to happen. obvio algo malo va a Because pasar, you're believing it. porque tú lo estás And creyendo you're feeding that to yourself. y tú te lo estás dando a ti mismo. And you know what's the craziest thing? Y sabes lo curioso Is that Jesus, in this passage, es que Jesús en este pasaje, he knew what he was going to go through. él sabía lo que iba a pasar. He knew the pain and the torture that was going to go through him. Él sabía la tortura que He él knew iba a the pasar. betrayal of his life. Él sabía el rechazo de su vida. And this moment in time, Y en este momento en su vida he was going to be pressed like never before. iba a ser presionado como nunca antes. That built up in his mind. Que esos pensamientos en su mente, And he started to feel sorrowful. The Bible said he felt heavy. él decía en la Biblia que él se sintió pesado.
He fell to his face, it says. Él dice que se cayó en su cara He fell to his face and prayed. y empezó a orar. Many of you just read that, Muchos de ustedes solo leen eso, but the truth is, pero la verdad es, for the first time, por la primera vez, Jesus fell to his face Jesús se inclinó boca abajo and prayed to the Father. y le empezó a orar al Señor. Many of us read that Jesus prayed standing up, Muchos de nosotros leemos que Jesús oraba parado, looking up at the Father, mirando hacia el cielo, kneeling down. mirando para abajo. But this was the first time he fell to his face. Pero esta es la primera vez que él estaba boca abajo. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because the Roman nail was already crushing his soul before it even had it physically. Porque el clavo romano ya le estaba destruyendo el alma antes que lo estaba destruyendo físicamente. Isn't that crazy? ¿No es eso curioso? The power that the enemy has in us. El poder que el enemigo tiene en nosotros. And you know why Jesus faced this? ¿Y sabes por qué pasó esto, Jesús? Because Jesus fought the battles Porque Jesús pasó por las batallas, first primero, so we wouldn't complain about them. para que nosotros no nos quejemos. So we wouldn't have to say, oh, but Jesus, you didn't go through this. Para que nosotros digamos, oh, Jesús, tú no pasaste por Oh, esto. Jesus, you have no idea what I'm going through in my life. Oh, Jesús, tú no sabes lo que estoy pasando en mi vida. Oh, Jesus, I'm going through this. I lost my family. I lost my children. Father, everyone left me. Oh, Jesús, estoy pasando por esto, perdí un familiar, estoy pasando por todo. Father, my parents don't want to buy me a PS4. Dios, mis papás no me quieren dar un PS4. Father, my parents don't let me go out with my friends. Padre, mis papás no me dejan salir con mis amigos. We complain so much. Nosotros nos quejamos tanto, But Jesus knew pero Jesús sabía that us, que nosotros, the future generation, las generaciones would be futuras, saying so many of these things íbamos a decir todas estas cosas that he left it written que Él lo dejó escrito in so much detail, muy a lot específicamente, of context, mucho contexto, knowing that there will be nothing worse that he went through. sabiendo que no había algo peor que lo que Él pasó. Isn't that crazy? ¿No es eso loco? And so he felt so sorrowful Entonces Él se sentía muy triste, that he knew that the only way to fight this battle que sabía que la única manera de sobrepasar esta batalla was to face down, sobre, pray to the Father. era sobre ver boca abajo hacia el Padre. But we don't do that. Pero nosotros no hacemos eso. We don't like doing that. Pero no nos gusta hacer eso. We face a trial, Cuando nosotros pasamos we face a una mental prueba, attack. un ataque mental, We decide to go to the people that we want to hear the answers from. nosotros vamos a las personas quienes sabemos que van a decir lo que nosotros queremos. Hey, Nosotros. do you think it's a good idea to date this guy? ¿Tú crees que es una buena idea salir con este hombre? Yeah, I don't see why not. Sí, no sé qué es tan So malo. we decide to stay with this person. Entonces decidimos quedarnos con esa persona. Hey, do you think I should go to church? ¿O tú crees que tengo que ir a la iglesia? Nah, bro, just come hang out with us. No, solo sigue pasando tiempo con So we nosotros. decide to listen to that person. Entonces seguimos a la persona We que only want dijo to eso. pick and choose what we want to hear. Entonces solo pasamos tiempo con las personas quienes dicen lo que nosotros queremos. Jesus Entonces Jesús had to take a cup for us. nos quitó una copa, He took a cup from us nos tomó una copa that we deserved. to que take it. nosotros teníamos que pasar. And this is where I go to my second point. Entonces vamos a ir a mi segundo punto. Sustaining obedience during a present season. Sostener la obediencia durante una temporada apremiante. It says, my Father, if it's not possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as your will. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Like I was saying, Como estaba diciendo, we only want to pick and choose what we want. nosotros queremos escoger lo que nosotros But how queremos. many of us have faced towards the Father and said, what is your will, Lord? Pero ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí, Dios? What do you need from me in this year? ¿Qué quieres de mí este año? What sacrifices do I need to make to get closer to you? ¿Qué sacrificio tengo que hacer para He acercarme a ti? points, what sacrifices? Dice, ¿qué sacrificio? What sacrifices? ¿Qué sacrificio? But the moment we bring sacrifice into our life, Pero el momento que nosotros traemos sacrificio a nuestra we're vida, like, no, it's okay. I'd rather not. decimos, estoy bien, por favor, no. We only want to do something that doesn't require work. Nosotros queremos hacer las cosas que no requieren trabajo.
And we're becoming a lazy generation, Y estamos siendo muy haraganos, trying to make money by laying down. tratando de hacer dinero acostados. I see so many TikToks saying you can make money watching Netflix. He visto muchos TikToks diciendo que puedes ganar dinero viendo Netflix. And I see that and I'm like, man, I want that job. Y veo eso y digo, sí, yo quiero ese trabajo. Because if you look at your phone, you already have screen time on Netflix. Porque si tú miras a tu teléfono, ya tienes tiempo en Netflix. I bet some of you have 8-hour shifts in there. Sé que muchos de ustedes tienen como 8 horas en Netflix. Man, I would be rich, imagine. Man, yo tuviera mucho dinero. And that's what we want, Y eso es lo que queremos. a lazy job. Un We trabajo don't want to haragán. put the work or the sacrifice. No queremos poner el sacrificio ni el trabajo. But Jesus knew that this was the only way Pero Jesús supo que esta es la única manera to create a path for salvation in your life. de crear un camino para salvación. He knew that this was the only way, Él sabía que esta era la única taking manera, this cup on, tomando esta copa, suffering mentally, sufriendo mentalmente, suffering physically, sufriendo físicamente. was the only way Era la única manera to show you true love to you, para enseñarte amor, to be able to forgive you, para poder perdonarte, to be able to give you direct access to heaven, para darte acceso directo to al give you cielo, salvation. para darte salvación. And you know what's one crazy thing? ¿Y sabes otra cosa loca? I used to ask God all the time, Antes yo le preguntaba a Dios, God, why are you allowing these trials in my life? ¿por qué estás dejando estas pruebas pasar por I mi have vida? done nothing but good in your life. Yo no he hecho nada, pero I've bien. served you. I've been faithful to you. Te he servido, he sido fiel, I've given it all. I've given my time to you. te digo todo, te he dado todo, mi tiempo, And he spoke to me. y me habló. And he says, Y él dice, there's very few people hay pocas personas that will be able to trust in me, que puedan confiar en mí even during the difficult times, hasta en los tiempos difíciles and continue believing me. y pueden seguir creyendo en mí. But there's many people Pero hay muchas personas that will follow the Lord que seguirán al Señor as long as their life is good. solamente si su vida está buena. But there's very few Pero hay pocas that will personas still continue to follow que Jesus, seguirán a Jesús even if their life sometimes goes through trials. aunque su vida pase por pruebas. And guess what? ¿Y sabes qué? The people who God trusts, Las personas con quien Dios confía, who God trusts, you know what? It's okay for you to go to a little suffering Él les dice, está bien pasar por un poco de sufrimiento, because you will be stronger. porque tú estarás más You will fuerte, be more firm. estarás más firme, You will be able to preach the word of God. podrás predicar la palabra de Dios, You will have more knowledge. tendrás más You will see conocimiento, my hand in the midst of the storm. tú tendrás mi mano en el medio de la tormenta. There's very few people that the Lord trusts. Hay muchas pocas personas con quien Dios confía. And we see that all the time. Y vemos eso muchas veces. There's many empty chairs here. Hay muchas sillas vacías aquí. And one of the most difficult generations to work with is the youth. Y una de las generaciones más difíciles con quienes trabajar es la juventud. And it's because we don't like to be firm Porque a nosotros no les gusta estar firmes when a trial comes. cuando una prueba viene. We love to take the easy way out. Nos gusta la manera más fácil salir. It's easier to leave God Es más fácil salir, Then continue dealing alejarte with de God. Dios que seguir en el camino de Él. And I want to continue going Y quiero seguir to this passage. a este pasaje. And we know that Jesus chose the garden as something symbolic Y sabemos que Jesús escogió el jardín como algo simbólico. because he was being pressed mentally. Porque Él estaba siendo The presionado same way mentalmente. in Olive is pressed to get olive oil. Esa misma manera que se tiene que presionar para hacer el aceite de oliva. And the more pressed you are, the more clean it is. Y lo más presionado que sos, lo más limpio que sos. The more clean the oil comes out. Lo más limpio que sale el aceite. And so we were talking about obedience during a pressing season. Estamos hablando sobre la obediencia durante una temporada presionante. And you might be asking a question Y puede ser que te estés after preguntando reading this story, que después de leer esta historia, because I can see your faces, porque les puedo ver la cara, is what was in that cup? es ¿qué estaba en esa copa? Why didn't Jesus want to take this cup? ¿Por qué Dios no quería tomar esta copa? And I asked myself that question. I was like, what's in this cup that Jesus doesn't want to take it? Y yo me pregunto,
¿qué estaba en esta copa que Dios no quería, que Jesús no quería What's in tomar? this cup that he asked God 3 times to not take it? ¿Cuál es esta copa que él ha tenido 3 veces pero no la quería It tomar? must be something terrible, right? Tiene que ser algo terrible, It ¿verdad? must be something that no one wants to take. Tiene que ser algo que nadie quiere tomar. It must be something that brings a lot of pain. Tiene que ser algo que trae mucho dolor. But in fact, if we look at the scriptures, Pero si vemos a las escrituras, in Isaiah chapter 51, verse 17, en Isaías 51:17, Jeremiah 25:16, Jeremías 25:16, Revelation 16:19, Apocalipsis 16:19, the Bible talks about this cup being the wrath of God. la Biblia dice que este es la copa de Dios. Habla sobre la copa de Dios, El enojo de Dios. el enojo de Dios. It's a fury and wrath of God. Es la furia y el enojo de Dios. And you might be asking, why is there fury and wrath in God? ¿Por qué hay ira y furia en Dios? If you have not looked around, Si no has visto alrededor tuyo, we are not the best people in the world. nosotros no somos las mejores personas We en are el mundo. cruel, we are selfish, Somos malos, we only think about ourselves, solo pensamos de nosotros we mismos. harm each other, Nos we talk about each other. hablamos de otros. We have so much sin Tenemos mucho pecado that God has so much anger towards that sin. que Dios tiene tanto enojo But hacia ese who pecado. was going to take on that sin for us? Pero ¿quién iba a pasar por ese pecado? And Jesus decided to take that for us. Y Jesús tomó ese pecado por nosotros. Jesus decided to take that wrath from God. Jesús decidió tomar esa furia de Dios. I can para just Dios. imagine Jesus Solo me imagino a Jesús saying, "No, not that cup, Father. diciendo, no, esa copa no, Señor. Father, that cup is not easy. Esa copa no es fácil. Please don't let me take that cup." Por favor, no me dejes tomar esa copa. And if there's something that I learned throughout my whole life of believing God, Y si es algo que he aprendido de toda mi vida de creer en Dios, you don't want to be in the wrong side of God. tú no quieres estar en el lado malo de Dios. God flooded the world before. Dios hundió el mundo antes. He has thrown Sodom and Gomorrah down like in ashes. Ha tirado a gente en Sodoma y Gomorra los hizo en ashes. cenizas. Cenizas. Intenté, okay? But he brought Sodom and Gomorrah. So we see that the wrath of God Vemos que la furia de Dios is not something to play with. no es algo con que jugar. But no one else Pero nadie más was willing to take that cup, tenía la voluntad para tomar esa copa, but Jesus did. pero Dios sí. He Jesús says, sí. okay. Él dijo, ok, I will be obedient. seré obediente. I will take that cup. Tomaré esa copa. And so imagine Jesus. Entonces imagínate a Jesús. He's being pressed Él está siendo presionado to the point where he can't handle it. al punto que él no lo puede, Y está siendo presionado. and he's being pressed. His mind, his thoughts, Sus pensamientos, the point of him thinking that he's going to take on something that no one else will. al punto que él piensa sobre lo que él va a pasar, The mental agony that he's going to face. la agonía mental por la cual él va He's a being pasar. twisted. Él está siendo I presionado. don't know, but when I'm fighting something mental, Pero no sé sobre ustedes, pero cuando estoy pasando por algo I mental, press my head me estoy presionando la mente because I can't handle it. porque no lo puedo sostener. And I can just imagine Jesus pressing his head. Y me imagino a Jesús presionando su And mente he's like, I'll take that cup from you. y dice, tomaré esa copa para Don't ti. worry about No it. te preocupes, I'll take it on for you. tomaré todo por ti. And he said, Y él dice, it's not done yet. no ha terminado todavía. I still need to go through a process. Todavía tengo que pasar por I un still need to go proceso. through a trial. Todavía tengo que pasar So por he una got his prueba. nails on his hand. Entonces tuvo clavos He en sus got manos. whipped. Fue He got a golpeado. crown of thorns in Tenía him. una corona de He espinas. got hung to the cross. Él fue puesto en la cruz And he got pressed on y fue presionado till the last drop hasta la última gota of blood de sangre was out of him. estaba fuera de su cuerpo. And he did that for you. Y él hizo eso para ti. I know not many of us understand this, Sé que muchos de nosotros no entendemos esto, but Jesus understood
Pero Jesús entendió. He understood Él entendió what he needed to go through. qué es lo que tenía que pasar. Do you understand ¿Tú entiendes what you need to go through sometimes? sobre lo que tú tienes que pasar? Being a follower of Christ? Ser un seguidor de Jesús. Do you understand that sometimes people will talk about you ¿Entiendes que gente va a hablar de ti for believing in a God? por creer en un Dios? Do you understand that sometimes there will be trials in your life? ¿Entiendes que van a haber pruebas en tu vida? Knowing that you will be a follower of Christ? Conociendo que vas a ser un Do seguidor you de Dios. understand that you are going to need to give up many things? ¿Entiendes que vas a tener que dejar ir muchas cosas? The partying, the sex outside of marriage, El sexo fuera del hanging out casamiento, with bad influence, pasando tiempo the con gente drugs, mala. to follow Christ? Do Para you seguir a Dios. understand that? ¿Entiendes? Because Jesus understood. Porque Jesús entendió. He understood the pressing that needed to be Él done. entendió el He presentimiento que understood tenía what que he pasar. needed to go through. And even though he didn't want to take it, Y aunque no lo quería pasar, he took it for you. Él lo tomó por ti. Muchas personas, Many preachers muchos predicadores say that the battle dicen que la batalla was won in Calvary, fue ganada en Calvario, but it wasn't. pero no fue. The battle was won in Gethsemane, La batalla fue ganada en Getsemaní and it was paid for in Calvary. y fue pagada por Calvario. The moment Jesus El momento que Jesús decided to take that cup for you, decidió tomar esa copa por ti, that was the moment he won. ese era el momento que ganó. Because no one else was going to take that. Porque nadie más lo iba a tomar. He was going to take it. Él lo iba a tomar. And he said yes to you. Y Él te dijo sí a ti. And he said yes to sinners. Y Él le dijo sí a And he pecadores. said yes to the Y betrayers. sí, le dijo sí a And los he que said lo yes to the people rechazaron. talking bad about Y a him. las personas que hablaron mal de Él. And he was pressed. Y Él estaba presionado. And he did it for us. Y lo hizo por nosotros. So the battle Entonces la batalla was won in Gethsemane. fue ganada en It was Getsemaní. won in that garden. Fue ganada en ese jardín. And he paid for it Y Él pagó por eso. with his blood Con su sangre in Calvary. y Calvario. Isn't that crazy? ¿No es eso loco? Like he knew. Él sabía. He knew, I got to win this. Él sabía que tenía que ganar. I know I'm going to go through a lot. Dijo que, voy a pasar por mucho. But the moment you say yes to your challenge, Pero en el momento que tú le dices sí al reto, you won. tú ganas. And the last point, and I'm going to end here, Y el último punto is harnessing the potential of being independent. es aprovechar el potencial del ser independiente. Most people think Muchas personas piensan that being alone is something terrible. que estar solo es algo terrible. And believe it or not, it's not something easy to pass through. Y créelo o no, es algo muy difícil por cual pasar. It's not something easy. No es algo muy fácil. Being alone sucks. Estar solo es No. terrible. It's not awesome. It's not cool at all. No es increíble, no es chévere. And Nada. I had that season in my life. Yo tenía esa temporada en mi vida. And that's why when I was reading this story, I can relate a lot. Y por eso cuando estaba leyendo esta historia, yo podía relacionar I con él. felt alone Me for a sentía lot of my solo. life. And Yadi actually asked me today, she's like, Maro, what has been your struggle? Me preguntaron hoy, Maro, ¿cuál ha sido tu batalla? You know how everyone has a struggle? ¿Sabes que todos tienen algo, una dificultad? Something that they fight with? ¿Algo con quien pelea? I told Yadi, I used to struggle a lot with loneliness. Yo le dije, sí, pasaba por la solitud. I felt like I had no one to lean on. Sentía como si no tenía nadie con I quien felt like I hablar. had to work for everything in my life. Tenía que trabajar para todo. I couldn't even speak to my parents, Que ni les podía hablar a mis papás. my father. Mi papá I couldn't speak to anyone. no le podía hablar a nadie. And so, even without knowing God, Y sin conocer de Dios, I remember me recuerdo that by being alone que por estar solo led me to believe in a God. me lideró a creer en un Dios. And now many of us see the bad things that come with our struggles. Y muchos de nosotros vemos lo malo en nuestras dificultades. Many of us see that. Muchos de nosotros vemos eso. But I'm going to tell you something. Pero te quiero decir algo. There is a grace in suffering Hay una gracia en el sufrimiento. because we learn things Porque nosotros aprendemos that we would cosas have never learned if we didn't go through them. que nunca hubiéramos aprendido si no hubiéramos pasado por ese So problema. being alone taught me a lot of things. Entonces estar solo me enseñó muchas It taught me cosas. to rely on God. Me enseñó a confiar en Dios. It taught me to work by myself, Me enseñó a trabajar en to mí self-teach mismo. myself,
enseñarme a mí mismo, to find my own scholarships, a encontrar mis propias becas, to be grateful and proud of my own grades, para estar agradecido y orgulloso de mis to celebrate the small victories in my life in my room. celebrar las victorias pequeñas en mi propio cuarto. I remember saying, damn man, I did it. I did that. Me recuerdo diciendo, oh man, hice eso, de veras. I graduated. Me gradué. I passed college. Pasé por el colegio, la universidad. I found God by myself. Encontré a Dios yo mismo. I'm a good example to many people on my own. Soy un ejemplo yo mismo a otras I personas. didn't have a mentor. Yo no tenía un mentor. I didn't have a leader. Yo no tenía un líder. I didn't have a father No tenía un padre to guide me and to teach me. para liderarme, para enseñarme. But that taught me to lean on God Pero eso me enseñó a confiar en Dios and harness that potential y aprovechar ese potencial and harness that grace of suffering y aprovechar esa gracia del on sufrimiento my own. Solito. And now that I look back, Y ahora que miro para atrás, I say to myself, me digo a mí mismo, man, there has been more great things coming in my life while I was alone. han habido más cosas, mejores cosas cuando estaba sola que han And if I venido a mi wasn't vida. alone, I know I wouldn't do these Y things. si no estaba solo, yo sé que no hubiera recibido estas cosas. But I did that Pero yo hice eso, alone, solito, without no one. sin nadie. And you know what? ¿Y sabes qué? God spoke to me a lot in this passage Dios me habló mucho en este pasaje, because he went through it alone. porque Él pasó por esto solo. He was in the garden Él estaba en el jardín, alone. solo. The three disciples he took, they fell asleep Los 3 discípulos que Él llevó se durmieron in his most difficult time and season of his life. en la temporada más difícil de su vida. He had 12, Él tenía 12, 11, he had 11, then 11, después 11, because Judas betrayed him. porque Judas lo In the rechazó. garden, he took 3, Él se llevó 3 al jardín, but they fell asleep. pero se durmieron. In the end, it was just him and the Father. Al final solo era Él y el Padre. He was alone. Él estaba solo. And you would think, Y tú pensarías, man, Jesus, man, Jesús. at that time, he was the most famous person. En ese tiempo era el hombre más famoso. Crowds would follow him. Multitudes lo seguían. Multitudes will hear out his message. Multitudes escuchaban su mensaje. Multitudes love his miracles. Multitudes le encantaban sus They, milagros. oh, how they love the healing. Oh, sí le encantaban el sanar de él. Oh, they would love when they heard about heaven. Oh, le encantaban escuchar del cielo. Oh, they heard when Jesus would come and spend time with them. Escuchaban que Jesús venía para pasar tiempo con ellos. Oh, they would love when he fed them. Les encantaban cuando le daban comida. But when it was time, Pero cuando era tiempo, when he needed them, cuando él los necesitaba a ellos, he had no one. no tenía nadie. No one. Nadie. When he began to speak about what he was going to go through, Cuando él empezó a hablar sobre lo que él iba a pasar, when he began to speak about the terrible things, cuando él empezó a hablar sobre las cosas terribles, when he began to speak about the truth cuando él empezó a hablar de la verdad, that he is God, que él es Dios, no one, nadie, not even his disciples. ni sus discípulos. It's okay to be alone. Está bien estar solo. God was pressed on that cross Jesús fue presionado en esa cruz so you didn't have to go through the para que same thing. tú no pasaras por eso. If you want to stand up, Si se quieren poner de pie. Psalms 22. Salmos 22. My God, Mi Dios, why have you forsaken me? ¿por qué me has abandonado? Why are you far from helping me? ¿Por qué estás lejos de mí? God turned away Dios se alejó when he saw sin in his son. cuando vio el pecado en su hijo. Everything being poured out to him. Todo derramado hacia él. He was alone in that cross. Estaba solo en esa cruz. Even the father turned away. Hasta el padre se alejó. He couldn't bear to see his child No quería ver a su hijo suffer. sufriendo.